Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. El día en el que me di por vencido en ser la siguiente estrella. En este mundo, las naciones están organizadas en un solo continente continuo. Hay 4 países llamados las grandes naciones. Con su territorio en el este, el oeste, el sur y el norte, y aunque existen varios otros países pequeños, se les trata como nada más que estados vasallos bajo la protección de una de las grandes naciones. El poder relativo de las 4 grandes naciones se mantiene en un delicado equilibrio, y excepto por la nueva nación de Kararagi, este estancamiento no ha cambiado significativamente en casi 1000 años. En el reino sagrado de Gusteko, en el norte, el frío intenso se combina con montañas empinadas, y tanto para los hombres como para las mabestias, es una nación que requiere una fuerza dura. La nieve cae durante todo el año, y todo menos algunos de sus productos están hechos para soportar el frío. A cambio de la cría de ganado, las vetas de mineral mágico que duermen en las montañas escarpadas, la minería y el manejo del mineral mágico preservan la fortaleza de la nación. Además, se cree que la cima de la montaña sagrada Pardokia es morada de los 4 grandes espíritus, y está reinada por la bestia sagrada Odglas, que posee un enorme poder. En la fundación del Reino Sagrado de Gusteko, Odglas dio el nombre de Rey Sagrado e intercambió un contrato con un usuario de artes espirituales que la siguió, y desde entonces siempre ha estado involucrado en la elección del Rey Sagrado, que es el jefe de la nación. El Rey Sagrado que dirige el Reino Sagrado de Gusteko se determina, independientemente de la línea de sangre o el origen, al ser elegido por la bestia Odglas de uno elegido entre los ciudadanos para liderar la próxima generación. La ciudad-estado de Kararagi en el oeste es, en comparación con las otras 3 grandes naciones, una nación recién emergida con una historia corta. Hasta hace aproximadamente 400 años, la parte occidental del continente parecía un polvorín de varias naciones pequeñas que se miraban con rabia. Hubo poca diferencia en el poder nacional entre cualquiera de las pequeñas naciones, y cada vez que temían ser atacadas por las demás, una era improductiva de desconfiar unas de otras continuó durante mucho tiempo. El que detuvo esa situación fue un comerciante común que se hacía llamar Josin. Josin, de identidad y origen inciertos, se alzó en el mundo simplemente a través de sus palabras, su talento empresarial y su imaginación, y al final, derrotó a los pequeños países que se habían enfrentado entre sí con la fuerza militar, usando la magia llamada poder económico. Sin pertenecer a ninguna nación, sus tácticas diabólicas significaban que había personas en el centro de cada nación con conexiones a Josin. Como resultado, muchos países pequeños se inclinaron ante Josin, su posición como naciones se convirtió en ciudades, y la ciudad-estado de Kararagi nació con Josin como representante de todas las ciudades. Desde entonces, el nombre de Josin se convirtió en una palabra que se refería a la prominencia, e incluso después de la muerte de Josin, muchas personas talentosas se han reunido para seguir los pasos que dejó. Además, la ciudad-estado de Kararagi se convirtió en un país fuerte, con el que las otras 3 grandes naciones no podían meterse fácilmente. El imperio del sur de Wallachia tiene la historia más antigua, y con el razonamiento sostenido de país rico, ejército fuerte, la nación ha seguido siendo liderada por su emperador. Reinando desde el pináculo, el emperador tiene autoridad absoluta, y el gobierno del imperio está a cargo del emperador. Ese acuerdo no ha cambiado desde la fundación del país, y la razón por la que el imperio no se ha derrumbado es debido a la ley sublime sobre el cambio de gobierno. La costumbre es que mientras él ocupa el trono,
el emperador produce niños en todas partes del país, y esos niños compiten por la posición del próximo emperador. Para un candidato a la posición de emperador, el fracaso significa la muerte, y tras pasar por este proceso espantoso que concentra el odio y la fealdad del mundo, una sola persona es elegida como el próximo emperador. Una actitud de respeto hacia este personaje nacional se ha filtrado también a los ciudadanos, y la doctrina imperial de aceptar la supremacía del poderoso y del poderoso emperador es ampliamente considerada como el estado natural de las cosas. Existe cierta interacción con otros países, pero al ser bendecido con tierras fértiles y un clima estable, el país es básicamente capaz de sostenerse desde dentro, y el contacto con el exterior no se ve con buenos ojos. En cambio, abrazan continuamente la ambición de expandir su territorio, y su antiguo conflicto con Lugúnica ha continuado sin cesar. Por lo tanto, en la parte suroeste del reino del dragón de Lugúnica, el dominio Variel estuvo continuamente expuesto a una sensación de peligro. Personaje desconocido, si puedes creerlo, he oído que su señoría ha tomado una nueva esposa. Para los habitantes del dominio Variel, no era más que un tema sarcástico intercambiado durante una pausa en el trabajo en los campos. En lo que respecta al barón Leith Variel, quien gestionó su dominio, la opinión de los ciudadanos locales no era tan buena. En realidad, sería mejor decir que opinaban mal de él. Impuestos y leyes locales que faltaban en consideración para los ciudadanos. No solo estaba lejos de ser un enfoque que produjera amistad, era difícil esperar que las personas se sintieran de buena voluntad hacia una figura de autoridad que rara vez mostraba su rostro. Con esa gran brecha que se formó entre las mentes del señor y los ciudadanos, no era imposible que eso se convirtiera en el germen de una rebelión. En verdad, se habían intentado varias en los últimos 10 años. Sin embargo, para un señor que no prestó suficiente atención a las buenas intenciones de sus ciudadanos, nunca dejó de desconfiar de sus malas intenciones. Como resultado, los intentos fueron aplastados junto con demostraciones crueles y las relaciones empeoraron cada día. Por eso, aunque el anuncio del señor normalmente se celebraría, para los ciudadanos no era asunto suyo. Con el varón ya avanzado en años, tomar una segunda esposa a su edad no despertó su interés. Sin duda, esta segunda esposa o lo que sea, simplemente saldría con la mayoría de los frutos de su trabajo, y demostraría ser un demonio que solo les dejaría suministros suficientes para sobrevivir. El final de la vida útil de Leib y la caída de la casa de Variel. Estas eran las únicas esperanzas de los ciudadanos locales, ya que vivían día a día, y su primera evaluación, antes de ver a la mujer roja conocida como Priscila Variel. Priscila, G. Qué lugar tan triste, y expresiones tan sin vida. Eso fue lo primero que dijo, mientras miraba el mejor campo del pueblo, y a su dueño. Una voz llena de desprecio, y palabras pronunciadas por alguien que mira hacia abajo desde muy arriba. Muchos de los que levantaron la vista sintieron enojo que era difícil de soportar, pero se quedaron sin palabras en el momento en que la vieron. De pie había una mujer roja. Su cabello naranja parecía un reflejo de los rayos del sol y estaba recogido con un pasador, y su cuerpo más que voluptuoso estaba envuelto en un vestido carmesí que lo expuso generosamente. Sus labios ligeramente colorados se convirtieron en una sonrisa escarlata, y sus ojos se encendieron de rojo mientras miraban a los que la miraban. Incluso el abanico que ella había elegido para refrescarse era rojo, por lo que de arriba a abajo era una mujer carmesí. A partir de ese tipo de ataque visual, quedó claro a simple vista que era una persona de alto nivel, pero a pesar de eso, todos aún se olvidaban de reaccionar. Además del resto, hasta el punto suficiente para borrar la impresión que daba su ropa extravagante, la mujer roja era hermosa. Todo el mundo allí, hombre o mujer, no pudo evitar temblar ante la belleza ante sus ojos. Priscila, ¿por qué me miras con esos ojos patéticos? ¿No es eso irrespetuoso, imbéciles humildes? Sin embargo, ese sentimiento también fue completamente anulado por los comentarios burlones de la mujer. Habían tardado en reconocer su desprecio, y aunque todas las personas tenían rabia en sus ojos, la ocultaron dentro y bajaron la cabeza. Las palabras de la mujer roja eran insultos humillantes.
pero, simplemente mirándola, podían ver que su posición en la vida era completamente diferente a la de ellos. En otras palabras, no había nada que ganar al tratar de oponerse a ella. Tal como lo hacían normalmente, ante la injusticia o el descontento, agacharon la cabeza. Esperar que pasara la tormenta era el mejor plan. Priscila, o ya veo. Largos años de resignación han robado completamente su columna vertebral y los han vuelto tímidos. Entonces, eso significa que el anciano debe ser bastante noble. Entonces, veo que es bastante bueno para ser opresivo. Y, parece ser una noble. ¿Qué la trae a este pueblo hoy? Mientras miraba las caras abatidas de los lugareños con una expresión de comprensión, fue dirigida por el propietario del campo. Como propietario del mejor campo y tierra en el pueblo, incluso si no era un gran puesto, él era el representante del pueblo. Nadie más aquí era adecuado para preguntar el asunto de un noble. Priscila, no tengas tanta prisa, plebeyo. Se espera que te sorprendas cuando una belleza como yo te visite de repente, pero hago lo que quiero como quiero, y no dejaré que nadie me apure. Deberías estar agradecido por tu inesperada buena fortuna. Sigue mirando mi bonita forma desde el rabillo de tus ojos y olvida el paso del tiempo. Acercando su cara a la del dueño, la mujer roja le habló seductoramente, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento. En ese momento, el propietario retrocedió, visiblemente nervioso. Él difícilmente podría ser culpado por eso. Entre el dueño y la mujer roja, la diferencia en edad era como la de un padre y una hija, pero el encanto intenso que ella estaba desatando era suficiente como para hacerle olvidar la diferencia en años y hacer que un hombre piense en una mujer. Llamarlo hechizante sería apropiado. Kim. Oh, ya veo. Después de desconcertar al dueño, la mujer miró los campos cercanos como si fuera su dueña. Mientras eso sucedía, los lugareños tenían sus manos llenas de miradas de robo desde el rabillo del ojo, tal como había dicho. No tenían ninguna motivación para reanudar el trabajo en los campos y se quejaban más, pero nadie pensaba hacerlo. Hacer algo diferente a todos los demás, y llamar la atención de la mujer roja, era algo que todos temían. Kim, sí. Primero aquí y aquí, luego supongo que los dos de allá lo harán. Hay una pequeña diferencia entre cualquiera de ellos, por lo que deberías verlo como una buena fortuna que me hayan llamado la atención. Después de mirar brevemente los campos cercanos, la mujer asintió con expresión satisfecha. Mirando fijamente al dueño, ella sonrió al verlo temblar. A pesar de que esa sonrisa era algo que hacía que uno pensara en la malicia, era demasiado hermoso como para apartarlo. Tú allí, plebeyo. Eres dueño del campo más grande del pueblo, ¿no es así? Kim, sí. Eso es correcto. Puedo decirlo al mirar tu campo. Es terrible, pero la tierra es extensa, al menos. Como un árbol viejo y podrido, tienes ambiciones que no se adaptan a los límites de tu forma, al igual que un cierto señor que podría mencionar. Los habitantes de allí se dieron cuenta lentamente de que esas palabras, llenas de desprecio y burla, se dirigían a nadie más que a Leip, y sus rostros palidecieron ante la falta de respeto. Para los habitantes del dominio, el señor era uno que los miraba desde arriba. Para aquellos que habían aceptado completamente esa idea, la idea de que la mujer roja ocupaba una posición aún más alta que la de su señor nunca entró en sus mentes. En verdad, eso lo habría estado pensando demasiado. Bueno, tu campo lo hará. Es un escalón perfectamente bueno para usar como base de comparación. El dueño de la buena fortuna de tener mi influencia otorgada a él será otra persona. El dueño de esos 4 exiguos campos al otro lado de la carretera. La mujer estaba apuntando a los campos que, en comparación con la tierra del gran propietario del campo, eran tierras baldías marchitas. Al igual que los campos, sus propietarios también lucían débiles, y su hogar entero parecía estar recibiendo el apoyo cotidiano de la amabilidad de los otros aldeanos. Cuando el aldeano se acercó y dio sus nombres, los ojos de la mujer roja se colorearon con una emoción cruel. Fue en gran parte con sentimientos de desdén,
odio y completa maldad que lo despreciaba. Bueno, lo que sea. Cuando le das agua a la hierba seca, cualquiera puede ver el cambio. Mientras los habitantes se ponían rígidos como si estuvieran disparados, la mujer miró hacia otro lado aburrida. Luego señaló el campo reseco, y silenciosamente le dijo algo al hombre. La voz que le susurró al oído solo lo alcanzó a él, y los que estaban a su alrededor no sabían qué tipo de exigencia irrazonable le estaba haciendo. Simplemente sintieron pena por él cuando asintió con la cabeza como una muñeca. Y cuando terminó de susurrar, la mujer cruzó los brazos con una expresión de satisfacción. Sus abundantes pechos temblaron pronunciadamente sobre sus brazos cruzados, y las mujeres miraron de reojo a los hombres, ya que no podían evitar gemir. Olvidé decir que soy Priscila Bariel, la nueva baronesa de todas las tierras de Bariel por aquí. Que los que no están aquí también lo sepan. Que estoy perdonando generosamente la grosería como la de hoy, solo sucederá en este día cuando la ignorancia y la ceguera puedan ser perdonadas. Y la mujer se fue, dejando palabras que causaron desesperación a los aldeanos cuando regresaron a sí mismos. Después, los lugareños se dieron cuenta de que, la persona que se hacía llamar Priscila Bariel, era la segunda esposa que había tomado el barón Leib Bariel. No entendieron por qué ella habría venido a ver el dominio sin ninguna escolta, pero su insolente arrogancia trajo a la mente la tiranía de Leib. Además, el hecho de que ella era una mujer joven los llevó a la desesperación, ya que aplastó su esperanza de que la edad de Leib lo llevara a su retiro de su cargo. Significaba que sufrirían bajo el mismo gobierno cruel que Leib, por mucho tiempo en el futuro. Todos ellos mantuvieron ese tipo de inquietud y temor por la visita de Priscila, y luego se olvidaron de eso un mes después. Porque, en el campo del hombre que había seleccionado Priscila, apareció una cosecha increíblemente abundante. Parte 2. Personaje desconocido, no estoy seguro de qué decir, honestamente, eso fue inesperado. No esperaba que estuvieran tan apegados a usted, princesa. La voz era despreocupada, pero un poco apagada y, por lo tanto, difícil de escuchar. La voz se superponía con el sonido áspero de los metales que se rozaban entre sí, y se estaba amortiguando, eran por la misma causa. La cabeza del propietario de la voz estaba completamente cubierta por un casco de acero negro oscuro, y tenía la costumbre de tocar con sus articulaciones mientras hablaba. Era una persona con un atuendo terriblemente inusual, incluso podría llamarse extravagante. Su cabeza estaba cubierta con un casco de acero negro, tal como se mencionó anteriormente, pero estaba protegido por su fuerte defensa solo desde su cuello hacia arriba. Su cuerpo bien tonificado estaba cubierto de ropa áspera como la de un bandido, y sus pies, curiosamente, llevaban botas tejidas de cuero. Una tela gastada colgaba de sus hombros y cubría su cuello. Además, una espada áspera y de hoja ancha se asomaba por detrás de su espalda, colgando horizontalmente. En todos los sentidos, fue una colección de características extrañas, pero hubo un lugar que destacaba más que el resto. El brazo izquierdo del hombre con casco faltaba debajo del hombro. El hombre, que tenía una pérdida particular para acompañar su atuendo extravagante, proyectaba una presencia normal simplemente de pie allí. Aún más de pie junto a la mujer roja, Priscila Bariel. Priscila, ¿y a qué te refieres con inesperado? He aquí mi belleza, que sobrepasa el entendimiento humano. Como los pajaritos que desean ser alimentados, es completamente natural que los plebeyos me adoren, Aldebarán. Aldebarán era solo algo que había imaginado por mi cuenta, pero aún así. Siempre pensé que era del tipo que no haría nada para poner más peces en el estanque, princesa. Priscila, entonces no habría razón para que te diera la bienvenida. ¿No estás de acuerdo? Aldebarán, ahora que lo dices, eso es cierto. Supongo que estaba confundido. Aceptando las palabras de Priscila sin quejarse, el hombre con casco, se rascó la parte superior del casco con su grueso brazo derecho. Miró a su alrededor como si tuviera curiosidad, pero su expresión y estado de ánimo no se podían ver. Por su parte, Priscila no reaccionó ante la actitud de su asistente.
Mientras continuaba presionando hacia adelante a un ritmo constante, las personas a su alrededor hablaron cuando la notaron. Ah, es Priscilla Samá. Es la querida princesa concubina. ¡Viva la princesa del sol! Cuando uno de ellos se fijó en ella, muchos otros reaccionaron a su voz elevada y salieron corriendo de sus casas. Los aldeanos, todos con caras alegres, honraron unánimemente y elogiaron a Priscilla. Priscilla, aje. Muy bien. Deben ejercitarse indefectiblemente, plebeyos. Mientras continúen inclinándose ante mi gloria y siguiéndome, no seré tan cruel como para privarlos de mi compasión. Asegúrense de no descuidar eso en el futuro. Las palabras de Priscilla no se dijeron a nadie en particular, sino a todos los que la apoyaban. Ciertamente no era una voz fuerte, pero su voz tenía el poder de penetrar y llegar a todas partes. Ante la arrogancia de esas poderosas palabras, Al no pudo evitar encogerse, pero... Entendido. Si es por Priscilla Samá. ¡Viva la princesa del sol! No solo los aldeanos no lo tomaron mal, sino que también aceptaron su discurso orgulloso. Al solo pudo negar con la cabeza ante la discrepancia entre su impresión del carácter de su dama y la actitud de los lugareños. Hace solo unos días, el hombre con casco, Al, había sido reconocido como el caballero de Priscilla. De repente, necesitando elegir un caballero, Priscilla organizó un concurso de gladiadores para satisfacer esa necesidad y priorizar sus propias preferencias. El enfoque de buscar un caballero para una baronesa, sin tener en cuenta los orígenes de uno, llevó a un gran número de inscripciones, y se convirtió en un concurso verdaderamente exitoso. Allí, Al fue juzgado digno a los ojos de Priscilla, y fue el hombre que ganó la posición de caballero. Su relación todavía era demasiado nueva, y los lazos demasiado estrechos, para llamarlo señor y asistente. Durante el tiempo en que se le permitió permanecer a su lado, Al la había estado observando cuidadosamente, pero aún era un misterio para él. Aunque parecía pensativa, inmediatamente pondría sus impulsos en acción. Uno podría pensar que ella era accesible para los lugareños, pero de repente vería una expresión en su rostro lo suficientemente cruel como para congelar su sangre. Incluso sus extremidades, que parecían tan llenas de feminidad, tenían una crueldad que lo había tomado por sorpresa. Le había robado la espada y se había acercado a un pelo de enviar su cabeza volando. Como resultado, incluso después de pasar varios días juntos, su impresión actual era que no sabía nada sobre su señor. Priscilla, mira aquí, Al. ¿Por qué estás ahí parado? Los plebeyos son terriblemente curiosos acerca de ti. Se preguntan quién es ese tipo tan raro de hombre que está al lado de una hermosa doncella como yo. Al, entonces, ¿por qué no les explicas eso, princesa? Priscilla, mira cómo hablas, Al. Incluso no sé cuántas veces más puedo pasar por alto tu comportamiento grosero porque es divertido. Deberías tener cuidado de no disgustarme innecesariamente. Justo cuando su opinión de ella había estado mejorando un poco, esto sucede. El buen humor que había estado mostrando en su rostro hasta hace un segundo, había cambiado en los momentos más breves a los ojos de quien miraba la basura. Lo siento, eso fue mi culpa. Ahora que lo mencionas, ¿qué tipo de asistente pasa la molestia de las presentaciones a su maestro? Lo siento, perdóneme Chon Meiji. Priscilla, muy bien. Te perdono. Sin embargo, más tarde me dirás qué quieres decir con Chon Meiji. La inesperada frase parecía haber tenido éxito, permitiendo a Al escapar por poco de los signos del disgusto de Priscilla. Tras llevarse una mano al pecho con alivio después de haber confirmado eso, Al explicó su posición a los lugareños, contándoles la historia de cómo llegó a servir a Priscilla, lleno de humor y exageraciones ocasionales. Niño, Priscilla Samá es una persona maravillosa. Para mí, ella es la diosa que me salvó, o sí, de hecho. Esa fue la respuesta a la pregunta de Al del niño que había preparado té con nerviosismo. Claramente no estaba familiarizado con hacerlo. Su redacción peculiar podría haber sido un intento de ganarse el favor.
El lugar era el salón de la mansión Bariel. Casualmente sentado en un cómodo sofá, Al estaba disfrutando de su descanso al máximo. Al, realmente te gusta la princesa, así que pensé que podrías decir algo así, Chul-chan. Reprimiendo una carcajada ante la respuesta del niño, Al levantó la taza de té ofrecida. Luego, levantando un poco la cabeza, llevó hábilmente la bebida a la brecha que se formaba bajo su casco. Nunca quitando su yelmo, y nunca mostrando su verdadera cara era el comportamiento habitual de Al. Estar solo con un brazo además de no quitarse el casco significaba que sus hábitos alimenticios eran bastante descorteses. Como era imposible levantar su casco con una mano mientras comía, necesariamente lo hacía de la misma manera que bebía el té. Al, ¿mis modales y descortesía te molestan? Al darse cuenta de que el niño se quedó quieto y lo miró, Al le preguntó eso en voz baja mientras dejaba su taza. Charles contuvo la respiración ligeramente ante la pregunta. Era un niño delgado. Su piel era blanca, y su cabello de color melocotón era distintivo. Sus ojos carmesí no eran muy asertivos, y daba una impresión tan delicada que algunos de los que lo miraban lo confundían con una chica. Tenía quizás 12 o 13 años, pero su cuerpo no parecía lo suficientemente desarrollado para eso, ya que se asemejaba alrededor de los 10 años de edad. El chico que fácilmente podría llamarse niño llevaba un traje de sirviente en negro e imitaba a un mayordomo. Algunas personas probablemente encontrarán su aspecto más lamentable que divertido. En verdad, a Al le resultaba un tanto doloroso mirar a Charles tratando de estirarse más allá de sus límites. Al, no tengo ninguna educación. Por favor, pasa por alto mi falta de conocimiento acerca de los modales adecuados. Lo entiendes, ¿verdad? Al doblar las piernas bruscamente sobre la silla, Al demostró deliberadamente su comportamiento rudo. Ante eso, Charles sacudió la cabeza de lado a lado mientras lo observaba. Charles, yo tampoco tengo educación, lo mismo que Al-Sama, o sí, por cierto. Entonces, no creo que sea lo suficientemente refinado para quejarme por el comportamiento de Al-Sama. Al, la honestidad es una virtud, y ser sencillo es el privilegio de los niños. Creo que estás empezando a bajar la mirada, pero lo que tienes dentro todavía no está ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que viniste aquí, Chul-senpai? Charles, desde que fui rescatado por Priscilla-sama, solo han pasado 3 meses. Sí, sí. Charles ni siquiera respondió a la ironía de ser llamado senpai. Tal vez fue cruel esperar que un huérfano que creció en una aldea agrícola lo entendiera. Este mayordomo Charles era un huérfano que Priscilla trajo de una aldea agrícola en el dominio. Cuando Priscilla trajo al niño delgado y hambriento de regreso con ella, diciendo cosas como, si lo pules, brillará. Parece que el maestro de la mansión, Leip, estaba seriamente furioso, pero aparentemente Priscilla no le prestó atención. Así, Charles, protegido por la buena fortuna de haber llamado la atención de Priscilla, tenía garantizado el alimento, la ropa y el refugio, y el niño fue convertido en mayordomo. Al, sin embargo, es difícil decir si llamar la atención de la princesa es buena o mala suerte. Charles, estoy muy agradecido con Priscilla-sama por ser tan amable de rescatarme, o sí, por cierto. Si hubiera seguido quedándome en la aldea, ya habría estado muerto y enterrado, después de todo. Al, esa es una imagen linda, sí. Cosas como esas me hacen sentir más y más como si no supiera lo que piensa la princesa, y me pregunto qué clase de persona es ella. Su actitud parecía una que nunca sería caritativa, y sin embargo, salvó a un huérfano. Por otro lado, ella no extendió su mano a todos, y él no tenía idea de la razón por la que tenía que llevarlo. ¿Priscilla era realmente la diosa que los lugareños y Charles creían que era? ¿O era una bruja cruel que ocasionalmente enviaba escalofríos por la espalda de Al? Al, bruja. Una bruja, de hecho. Hablando en voz alta la palabra que había pensado de sí mismo, no pudo evitar sonreír ante el cliché. La palabra bruja que se conocía como un tabú en este mundo. Al mismo sabía muy bien a qué grado de amenaza se refería esa palabra.
Shalt al-Sama, tú. Al, ¿quién? Cuando Al se perdió en sus pensamientos, Shalt inesperadamente lo llamó con una mirada inquieta en sus ojos. El gesto de sostener la bandeja de plata sobre su pecho era terriblemente femenino y fuera de lugar. Shalt, es correcto que te hayas convertido en el caballero de Priscilla Samá, ¿sí? Tú la proteges, puedo confiar en que eres su aliado, ¿verdad? Cuando Shalt lo interrogó buscando tranquilidad, Al cerró los ojos dentro de su casco. Como una forma de calmar el miedo en su corazón, el chico estaba buscando palabras poderosas de Al. Sin embargo, Al, cuando lo preguntas así, si soy su aliado o estoy planeando algo, por supuesto que voy a responder alegremente. Sí, déjame a mí. Soy el increíblemente fuerte caballero de la princesa. Como una pregunta, no es realmente apropiada, ya ves. Lo siento, por favor intenta de nuevo. Podía decir que Shalt había sido herido por su respuesta. A pesar de eso, mirar esa expresión no causó ningún arrepentimiento en el corazón de Al. Al traicionar la mirada pura que le dirigió el niño, Al no dudó ni un momento. Por el bien de su objetivo, descartó todo lo demás. En cierto sentido, ciertos sacrificios eran necesarios para lograr su deseo. Repitiendo el mismo error una y otra vez, como lo había hecho en el pasado, eso solo no podía permitirse. Después de todo. Personaje desconocido, ¿qué es esto? Me preguntaba. ¿Dónde habrías llegado, y estás organizando una sombría fiesta de té en un lugar como este? En el salón que se había quedado en silencio, una hermosa voz que los miraba desde el cielo se entrometió de repente. Violentamente abriendo sin llamar a la puerta, la señora de la mansión empujó hacia adentro mientras balanceaba las mangas de su elegante vestido. Dobló los brazos como si intentara levantar su abundante pecho, cerró un ojo y habló. Priscilla, Shalt. Tu único papel como agregado es estar allí cuando lo desee. Perder esa oportunidad en un lugar como este es inexcusable. Pasar tiempo con un excéntrico como Al es aún peor. Para alguien como tú, cuyo único mérito es la ternura, si su desorden también te infectara, simplemente sería demasiado. Al decir que ese es su único mérito, habla mucho más directamente que yo, princesa. Priscilla, es un hecho, y cuando lo declaro se convierte en una verdad aún más fuerte. ¿Qué otro valor tiene Shalt en este momento? Incluso entonces, comparado con los otros plebeyos sin valor, él es al menos un poco mejor. Será necesario eliminar incluso ese mérito si continúa traicionando mis expectativas, por supuesto. Mirando a la pareja que había estado conversando en el salón, Priscilla olfateó con desdén y se burló de ellos. Al no pudo evitar dar una sonrisa irónica orgullosa, pero la cara de Shalt palideció. Shalt, yo, voy a trabajar más duro, o sí, de hecho. Así que por favor, no me abandone. Priscilla, no llores y no te aferres a mí, es impropio. Puedo adorar incluso tu rostro lloroso, pero confiar en esa pena desde el principio es el colmo de la locura. No necesito una persona común como mi agregado. Continúa mostrándome tu valor. Después de que Priscilla interrumpió su tembloroso discurso, Shalt se secó los ojos apresuradamente con la manga. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, pero Priscilla asintió mientras él levantaba la cabeza con seriedad. Shalt, ¿qué hará? Si carecen de la columna vertebral para cambiar la forma en que están de pie, entonces ustedes no son mejores que los cadáveres. Los cadáveres pueden convertirse en fertilizantes si regresan a la tierra, pero si permanecen sobre la tierra sin ser diferentes de los muertos, no hay nada bueno en ello. No te tendré gastando mi aire. Toma cada respiración como si fuera la última. Al, eso es un poco. Si Shalt pone tanto esfuerzo en respirar, morirá de estrés, ¿sabes? Reprendiendo suavemente a Shalt cuando comenzó a respirar con una mirada determinada, Al encogió los hombros hacia Priscilla. Al, princesa, está tratando con un niño. Creo que estaría bien tener un poco más de cuidado y compasión.
Priscila, la incertidumbre del mundo llueve sobre todos, adultos o niños, hombres o mujeres. ¿El hambre y la inanición diferencian entre lo grande y lo pequeño? ¿La maldición de la plaga discrimina en función de la posición social? Todos los que viven son iguales. No es como si estuviéramos en una jaula de barras de hierro, y así tratar de ganar la paz dejando que otra persona determine cómo vives es simplemente negligencia. Princesa. Cuando Priscila pronunció esas severas palabras, la irritación brotó de la superficie de su hermoso rostro. No pudo evitar pensar que la irritación estaba relacionada con la última parte de lo que acababa de decir. Sin embargo, antes de que pudiera descubrir la fuente de esto, la expresión de Priscila cambió. Priscila, todos los que viven son iguales. Por supuesto, eso no me incluye a mí. Princesa. Sonrisa. Cuando ella sonrió, Priscila concluyó diciendo eso con la sonrisa más fría del mundo. Era el mantra que le había oído repetir en innumerables ocasiones desde que comenzó a servir como su caballero. Priscila, este mundo está diseñado para mi conveniencia. Esa era la base de la confianza de Priscila y las palabras que más definían su existencia. Palabras de las que sería natural reírse, pero de alguna manera tenían una magia que no podía reírse. Priscila, ven ahora, Shalt. Es exactamente como acabo de decir. Este mundo está diseñado para mi conveniencia. Si es así, ¿qué sería lo más conveniente para mí, ya que tengo sed? Shalt, sí. Voy a servir un poco de té de inmediato, sí. Priscila, imbécil. El contenido de esa tetera ya se ha enfriado. Y si estás tratando de decirme que tome el té sobrante de va más allá de la rudeza hacia la rebelión. Tendré tu cabeza removida. Shalt, por favor, cualquier cosa menos eso. Iré a hacer más de inmediato, sí. Acunando el tarro en sus brazos, Shalt huyó del salón. Mientras escuchaba los pequeños pasos desvanecerse en la distancia, sonrió a Priscila y se encogió de hombros. La princesa, es realmente mala. Priscila, un mayordomo que puede hacer el trabajo con calma está bien, pero tener a alguien que se apresure a sentirse nervioso como un niño también es divertido. Si estuvieran buscando un camarero adecuado, ¿quién se tomaría la molestia de recoger a un huérfano? Le permitiré a Shalt el honor de aliviar mi aburrimiento de vez en cuando. Él también lo tiene difícil, simplemente por tener la atención de la princesa. Priscila, ¿y qué hay de malo en ello? Él puede hablar conmigo, e incluso puede servirme regularmente. Esta buena fortuna es un honor por el que los hombres del mundo llorarían lágrimas de sangre y desearían tanto poder saborearla. No podría haber otro niño tan afortunado como este. Mientras justificaba tratar a Shalt bruscamente, Priscila estaba insinuando que ella también buscaba el mismo grado de gratitud de Al. Al respondió a esa mirada codiciosa con un sí. Priscila, un hombre tan grosero. Parece que has olvidado que casi pierdes la cabeza a mi antojo. Pues bien. Así que ahora, ¿qué pasa, princesa? Priscila, ¿cómo va tu conspiración? Ante esa voz fría, Al contuvo el aliento y miró a Priscila. No había ningún error en que ella había perseguido a Shalt, y esperó hasta que no hubiera nadie más para hablar del tema. Tener una bomba lanzada en medio de una conversación casual como esa, fue tan sorprendente como ser golpeado por una explosión cercana. Si no hubiera estado simulando un flujo de eventos como ese antes de tiempo, probablemente lo hubieran tomado desprevenido. En realidad no es nada tan grandioso como un complot. Por ahora solo se trata de ver bien las cosas. Entonces, ¿se había dado cuenta de que estaba husmeando silenciosamente? Priscila, mis ojos, mis oídos y todo mi ser no solo son más hermosos que la gente común, también son más capaces. No solo eso, sino que este es mi dominio y mi jardín. Si quiero escuchar los pasos de un ratón o los latidos de un insecto, me alcanzarán.
Si vas a tratar todo como si fuera suyo, su esposo, el abuelo Leip, llorará. Priscila, si hago llorar a un anciano así, o marchitarse, importa poco. No me importa lo más mínimo. Era una relación en la que uno no esperaba que la pareja se amara profundamente, pero que fuera así era muy duro. Sin embargo, ahora no era el momento de preocuparse por el futuro de la pareja disfuncional local. Si está molesta conmigo por espiar, entonces, ¿qué hará? ¿Me va a golpear con un látigo, entonces? No había ninguna razón para que el castigo fuera eso, pero ser considerado rebelde también era problemático. En el peor de los casos, tendría que considerar la opción de usar su carta de triunfo contra Priscila, pero... Priscila, ¿trastornado? No voy a hacer una rabieta por ti simplemente dando vueltas por la casa. Realmente, en el momento en que invité a un bandolero como tú dentro, se esperaba este tipo de pequeñeces. Sin embargo, se demostró que esa cautela estaba fuera de lugar por la inesperada respuesta de Priscila. ¿Usted realmente está bien con eso? Priscila, para un hombre olfatear y seguir desesperadamente mi aroma persistente es la forma natural de las cosas. No soy tan desconsiderada como para culpar a un hombre por seguir su naturaleza y dejarse llevar por mi encanto. Cuando Al se quedó desconcertado, Priscila lo miró de reojo con suficiente seducción para dejarlo sin sentido. Priscila, las personas en posiciones inciertas como la tuya no pueden sobrevivir sin tratar de encontrar un puerto seguro. Si tuviera que culparte por mirar hacia la izquierda y hacia la derecha para estar seguro de las cosas, sería tan tonto como decirle a un pájaro que no vuele. Priscila, un espadachín mercenario al que he conocido hace solo unos días. Creer que ya me ha dado su lealtad con todo su corazón, creerlo sería la tontería de un soñador. Sería una gran muestra de irracionalidad. Cuando Priscila terminó su discurso molesta, Al dejó suavemente la cautela que había estado controlando su cuerpo. Por lo menos, no había mentiras en lo que acababa de decir. Desde que ella lo había pensado lo suficiente como para llegar a esa conclusión. Priscila, aquí estaba tan segura de lo que dirías, compararme con las demás es una falta de respeto. Todo lo que necesitas hacer es mirarme y que tu visión sea robada por mi gloria. Priscila, ninguno teme que los ojos de los demás se alejen de sí mismos más que aquellos que no creen en sí mismos. Tengo plena confianza en que soy la mejor del mundo. Por lo tanto, ese tipo de ansiedad no tiene control sobre mí. Sacando un abanico plegable de su escote, y abriéndolo con un chasquido, ella continuó, también. Priscila, no hay duda de que soy la gema más hermosa del mundo, pero que una sea superior solo se entiende correctamente cuando hay otras joyas con las que comparar. Para comprender lo maravillosa que soy, es necesario que me compare con las masas ordinarias. También, al final, su paseo no es más que un cumplido indirecto que confirma mi grandeza. ¿Qué piensas? Es que no es una obra maestra. Al. Sí, eso es una obra maestra. A pesar de ocultar su boca con el abanico abierto, Priscila no pudo ocultar por completo su sonrisa. Mientras hablaba de su propia arrogancia desenfrenada, Al se detuvo un momento y estuvo de acuerdo. Priscila no señaló esa leve vacilación. Ella entendió que no tendría sentido hacerlo. Y Al fue sacudido, en la medida en que no comprendió el pensamiento de Priscila. Fue un shock. Una que lo hacía sentir como si le hubieran golpeado en la cabeza. La chica que estaba ante sus ojos, apenas de edad, parecía algo más que lo que ella tenía antes. ¿A qué demonios se parecía? Shalt, Priscila Samá. Mis disculpas por tardar tanto, sí, claro. He preparado más té. Priscila, demasiado lento. Antes de que pudiera encontrar la respuesta que estaba pensando profundamente, Shalt abrió la puerta y entró volando en la habitación. La furiosa voz de Priscila lo saludó, y Shalt preparó el té con manos temerosas. Priscila se sentó en el sofá vacío junto a él, cruzó descaradamente sus blancas piernas y esperó.
Y mientras contemplaba a su ama terriblemente descuidada y al mayordomo de cara roja, Al volvió a sumergirse en un pensamiento profundo. Parte 3. Al hizo una mueca oculta por el olor que flotaba en su casco. Esta era la segunda vez que entraba en el estudio y evocaba las mismas emociones que antes. El mal aire de una habitación con ventilación insuficiente y el olor único de los libros antiguos. Pensó que se había acostumbrado a la combinación, pero cuando el olor a colonia que usaba alguien que trataba de ocultar su olor corporal se mezclaba con el olor incompleto del maestro de esa habitación, era otra historia. Como resultado, el estudio tenía un aire que hacía que la gente dudara para ingresar sin necesidad. Llegas tarde. Con su entusiasmo ya reducido por el olor desagradable que lo saludaba, Al se sintió más desanimado por esa voz sin alegría. Se había mostrado reacio a mover sus pies en esta dirección desde el principio, y ahora su motivación había caído por debajo de cero. Si el que se reunía era alguien que perdonaba la mala educación, hace mucho tiempo habría escapado por la puerta detrás de él. Sin embargo, la persona ante sus ojos no era tan indulgente como para perdonar una acción tan humorística. Llegas tarde. La repetida reprimenda, totalmente inalterada desde antes. La voz ronca transmitió desprecio e insulto, y buscó una respuesta acorde con el desanimado de Al. No contento simplemente con culparlo, no estaría satisfecho sin aplastar su voluntad. Un hombre tan cruel. Llegas tarde. Al, lo lamento muchísimo. Ya que la mansión es tan vasta, cuando me convocan de repente, termino revisando aquí y allá por todo el lugar. ¿Estaba diciendo algo justo ahora? Hablando deliberadamente por encima de la tercera reprimenda, fue recompensado con un chasquido de lengua, lleno de mal humor no disimulado. Algo más relajado después de esa reacción, Al volvió a mirar directamente al maestro del estudio. Era un anciano sentado en un escritorio de ébano, con las estanterías de la habitación a su derecha e izquierda. Le habían dicho que su edad era cercana a los 70 años, pero su cuerpo enérgico retenía la juventud de alguien en sus 50 años. Su expresión, y sus ojos llenos de ambición, se prestaron a esa impresión, y su estructura erguida y afilada también lo hacía parecer todo un individuo. Sin embargo, en oposición a esa apariencia, su personalidad áspera, egocéntrica y arrogante era un defecto fatal. El nombre del anciano era Leib Bariel, el señor de la baronía Bariel, y el maestro de la mansión Bariel que había tomado a la mujer roja, Priscila, como esposa. En términos formales, como el compañero al que le había ofrecido su espada, era alguien a quien debía respetar. En verdad, Al no pensó en él como algo digno de ese respeto. Leib, parece que acompañas a esa mujer, vagando por el dominio a diario. Al, ¿cuándo dices esa? Leib, esa mujer, significa, esa mujer. Mi esposa, Priscila, por supuesto. Al, en efecto. Oh, solo quería estar seguro. Mi madre me enseñó que cuando dejan de llamarse por su nombre, es una prueba de que el amor de una pareja se está enfriando. Cuando Leib se enfureció, Al dio una respuesta apropiada, mientras sacaba la lengua por dentro. Leib, escuché que eres un gladiador, pero ¿tienes algún recuerdo de tus padres? Al, oye, no es que todos los gladiadores de Wallachia sean arrojados a la arena justo después de nacer. En realidad, hay muchos más que fueron arrojados allí, debido a deudas o también delincuentes. Bueno, el resultado final es que terminas siendo destruido por alguien de tu edad que luchó para llegar desde el fondo. Leib Tim. Parece el tipo de escenario que les gustaría a los salvajes del imperio. Solo puedo imaginar su mal gusto. Fue algo raro, pero Al se encontró de acuerdo con el prejuicio que Leib escupió. Sus días como gladiador eran algo que, honestamente, no le gustaba recordar. Pelear con su vida en la línea en las batallas que se llevan a cabo todos los días, competir por la gloria o probar su fuerza no estaba de acuerdo con la naturaleza de Al. Apenas había escapado con su vida, ahora podía pasar sus días así, relajado. Leib, bueno,
suficiente de ti por ahora. Se trata de Priscila. ¿Qué piensas acerca de cómo, esa mujer, está vagando por el dominio todos los días, haciendo lo que quiere? Ella es bastante inquisitiva, es lo que pienso. Ella es un poco diferente de la imagen, la forma en que pensé que alguien conectado a un señor pasaría su tiempo, sí. Sin embargo, parece que ella recibe una gran acogida por parte de los lugareños. Leip, una gran recepción, ¿verdad? Simplemente tienen curiosidad por ella. Simplemente sucedió que el capricho y la repentina idea de esa mujer trajeron recompensa a un campo. Solo con eso, los campesinos tratan a esa mujer, como el dios dragón. Lo entiendo bastante bien, pero hay límites para ese tipo de tonterías. Mientras golpeaba su puño contra el escritorio, Leip apretaba los dientes con ira. Probablemente era su popularidad entre los lugareños que habían provocado su estado de ánimo. Que acompañaba a Priscila día tras día y recorría el dominio, podía imaginar eso. Dejando a un lado el asunto de Priscila, la reputación de Leip en los diversos pueblos era pobre, en la medida en que no sería una exageración llamarlo el fondo de rocas. No podría haberme llamado para que lo escuchara lloriquear, ¿verdad?, pensó con incredulidad. No es que esté tratando de defender a la princesa, pero el incidente con el campo podría no haber sido algo espontáneo. No importa a qué pueblo nos dirigimos, la princesa siempre produce el mismo resultado. En todas partes, no importa la condición del suelo. Bueno, estoy de acuerdo en que es difícil creer que ella tenga ese tipo de discernimiento. Leip, es una tontería pensar que es discernimiento. Lo que esa mujer trae es algo más repulsivo. Si no es por eso, ¿por qué crees que se rumorea que es la novia ensangrentada? Se encogió de hombros, pero cuando escuchó el alias que Leip mencionó, dejó de moverse. Ante esa reacción, Leip mostró la sonrisa fea de alguien que finalmente obtuvo lo que buscaba. Leip, la novia sangrienta, era un nombre peyorativo que seguía a Priscila, que ahora tenía el apellido de la familia Variel. Priscila era una doncella que aún no tenía 20 años, pero aunque ahora era la esposa de Leip, no era su primer matrimonio. Era su octavo. Además, de los 7 del pasado, cada uno de esos matrimonios había fracasado. La causa fue la muerte de su compañero. En otras palabras, Priscila había acumulado la experiencia de ser separada de 7 maridos por la muerte. Las muertes de sus compañeros, en la guerra, por enfermedad o por accidente, no fueron por una sola causa, y si bien se sospechaba que Priscila estaba involucrada en todas sus muertes, nada de esa sospecha surgió mientras ella se dirigía hacia donde estaba hoy. Como resultado, su existencia fue famosa, entre aquellos que sabían de ella, como la novia sangrienta, que trae mala fortuna. La razón por la que los hombres siguieron buscándola a pesar de esto, fue que Priscila era lo suficientemente hermosa como para hacerles olvidar los rumores de mala suerte. Eso también era irónico. Sin embargo, no pensó que Leip encajara en ese patrón. Una de las razones fue que él era un anciano que la lujuria hacía mucho que se había secado, pero más que nada era que Leip no estaba enloquecido y cegado por el encanto de Priscila. Eso quedó claro por la forma en que la evitó y su comportamiento justo ahora. En otras palabras, el anciano tenía otro objetivo al casarse con Priscila. Y esa razón fue: Leip, si ella no fuera candidata para la próxima selección real, ¿quién aceptaría a una mujer como esa? Ella piensa que puede salirse con la suya con cualquier cosa solo porque tiene una cara bonita. Ese evento en el que te hizo su caballero fue más de lo mismo, ¿no es así? Debo decir que está hablando con bastante franqueza. ¿No le preocupa que pueda pasarle esto a la princesa y agriar sus relaciones? No solo hablando crudamente, Leip reveló sus crudos motivos sin dudarlo. La selección real, el gran evento que sacudió el reino de Lugúnica. En lugar de la familia real que había sido eliminada por la enfermedad, el dragón que elegiría al nuevo rey había provocado el juicio que abriría el camino hacia el futuro.
Leib fue el hombre al que se le confió el cuidado de las planillas de profecía donde se escribió el futuro del reino, por lo que mantuvo información sobre la selección real incluso antes de que la familia real estuviera enferma. Y golpeando rápidamente, tomando a Priscila, quien era elegible para ser un candidato real, como su esposa, tenía la intención de tomar el poder sobre todo el país colocándola en el trono. Era un complot obvio, y una conclusión a la que cualquiera que conociera a Leib podría llegar. Pero, para escuchar al hombre mismo hablar tan abiertamente de ello, no imaginó la posibilidad de que Al, en una muestra de lealtad, pudiera sacar su espada para Priscila aquí. Mirando a Al mientras estaba sentado sorprendido, Leib dejó que una sonrisa fea torciera su boca. Leib, no harías nada tan tonto, ¿esperó? Nada conviene más a un mercenario que buscar despiadadamente su propio beneficio. Tú, que fuiste criado como gladiador, nunca perderías tu vida por una emoción barata como la indignación. Al, lo entiende bastante bien. Moviendo la mano que había estado tocando la empuñadura de su espada, fingió no ser hostil. Al, sin embargo, en ese caso, ¿qué es lo que desea? Francamente, señor, creo que lo que está haciendo es impresionante, pero no creo que haya nada que pueda hacer para ayudarlo. Leib, oh, eso no es cierto. Originalmente, se suponía que alguien que trabajaba para mí estaba en tu posición. En verdad, en esa asamblea de individuos brutos, todos los 4 primeros, excepto tú, estaban bajo mi control. Una carrera fija. Leib, y eso, también, quedó en nada debido al capricho de esa mujer. Necesito mantener a esa mujer rodeada de personas que ven las cosas a mi manera. Estoy seguro de que entiendes el porqué. Si la impulsividad de Priscila no se podía explicar, al menos para corregir su curso, necesitaba estar rodeada de personas predecibles. Era la forma natural de las cosas. En ese caso. Al, ¿qué pasa con el sirviente, Shalt? Ese niño es otro que recogió la princesa, ¿verdad? Leib, ya le he dado a ese mocoso la misma charla que te estoy dando. Lujo que uno nunca podría tener como huérfano. La promesa de eso lo llevó a mi lado sin pensarlo 2 veces. Al final, esa mujer no puede leer a las personas mejor que eso. Al, Jim. Recordó a Shalt hablando orgulloso de trabajar para Priscila. Habiendo dicho eso, no pensó mucho en ello. Ponerse primero era el instinto de los seres vivos. Si la lealtad era el resultado de un buen trato, entonces era natural que los sentimientos de uno se inclinaran más hacia uno que lo tratara mejor. Al no era la excepción a eso. Al, entiendo lo que quiere de mí, señor. Con eso, me complacería si pudiéramos hablar sobre cómo me tratarán y cómo debo actuar en el futuro. Leib, y eso es correcto, estará bien. No te preocupes, no te haré arrepentirte. Por supuesto, lo mismo ocurre con Priscila. Por el bien de mis propios deseos, esa mujer necesita mantenerse sana. Esa mujer, el mocoso y tú también, todo lo que tienes que hacer es recibir la felicidad bajo mi liderazgo, después de todo. Cuando Al aceptó su sugerencia, Leib dejó escapar una risa gutural y de buen humor. Ante esa fuerte risa, Al susurró, lo siento, princesa, a la señora que había decidido traicionar. Incluso en ese momento emocional, el fantasma de Priscila en el fondo de su mente estaba sonriendo victoriosamente. Un caballero que se hacía llamar Gillian Endymion visitó el dominio Bariel. Un hombre guapo, con un rostro intrépido y una mirada digna. Su brillante cabello rubio brillaba al sol, y aunque era delgado, la belleza de su cuerpo bien tonificado era diferente de la forma áspera de Al. Su uniforme de caballero bien hecho trajo el encanto del joven, e incluso un ojo inexperto podría decir que la espada atesorada que colgaba de su cintura no era obra de un aficionado. De arriba a abajo, un caballero verdadero y superior, esa fue la impresión que dio el joven llamado Gillian. Leib es el tercer hijo de la familia Endymion.
Como sus dos hermanos mayores asistieron a su padre con la administración de su dominio, él, que tiene talento para la espada, partió en un viaje para obtener fama como un caballero. Hoy, le he impuesto que pase el tiempo con nosotros. Al decir esto, de pie junto al apuesto joven y presentándole, estaba el propio Leib Bariel. Y obviamente, el anciano no le presentaría al invitado a Alo Shalt. Justo enfrente de Leib, mirando a Gillian con indiferencia, estaba la baronesa, Priscila. Priscila, entiendo lo que has dicho sobre el plebeyo, pero no entiendo tu intención de presentarme a ese tipo de hombre. Estoy segura de que no has perdido tus sentidos, hasta el punto en que sería apropiado para alguien como tú y que aún quedan algunos años, tienes la intención de darme otro hombre. Leib, no seas tonta. ¿Quién dejaría ir a una bella esposa como tú? Piensa que hoy se trata de su esperanza, y solo un poco de mi consideración. Priscila, ser considerado, eso es muy diferente a ti. Por la forma en que Priscila olfateó, quedó claro que no tenía intención de creer la petición de Leib. Aunque Leib mantuvo su compostura en el exterior, casi se podía ver que se estaba mordiendo el labio por dentro. Sin embargo, antes de que explotara Leib, Gillian avanzó lentamente. Mis humildes disculpas por esta repentina visita y por imponerme groseramente. Fue un gesto elegante, y el tipo de voz baja y suave que hizo que las mujeres se desmayaran. Gillian se arrodilló ante Priscila. Gillian, sin embargo, desde que escuché los rumores de Priscila Samá en el dominio de Bariel, he estado esperando con ansias el día en que pudiera conocerle. En verdad, siento que es la encarnación de la belleza desde arriba. Priscila, ojo. Entonces sabes cómo hablar correctamente. Mi belleza no es de este mundo. Y a pesar de eso, la contradicción de haber venido a este mundo, en verdad, soy una mujer pecadora. Mientras Gillian continuaba uniendo palabras floridas, Priscila, animada, miró a Al. De pie detrás de ella y cumpliendo con el deber de un asistente, se encogió de hombros en lugar de dar una sonrisa irónica. Priscila, muy bien. Te permitiré tocar mi piel y ofrecerte el respeto de un caballero. Comprende bien que esto es felicidad más allá de tus expectativas. Gillian, sí. Mi más humilde gratitud. Hablando con dureza, Priscila extendió ligeramente su mano. Gillian tomó los dedos blancos como si estuviera manejando algo frágil, y realizó un saludo de caballero besando el dorso de su mano. Y si ese hubiera sido el final, no habría sido más que una escena de un cuento de hadas. Priscila, y así, viejo. El hombre que trajiste ha pasado mi primera inspección, pero ¿qué buscas después de esto? Dijiste algo sobre la reflexión. Leib, es una cosa simple. Día a día, estoy ocupado con el trabajo oficial y no puedo acompañarte mientras viajas por el dominio. Tenerte yendo sola aquí y allá siempre me ha molestado. Priscila, aunque es poco más que un bufón, Al está ahí, y si te llevara conmigo simplemente estarías en el camino. No tengo ninguna intención de cuidarte. Realmente no había necesidad de esto. En respuesta a que Leib eligiera sus palabras con cuidado, Priscila se negó a mostrarle misericordia. Una vena sobresalía en la frente de Leib, abandonada hace mucho tiempo por su cabello. Pero, a pesar de eso, el viejo logró mantener una sonrisa en su rostro. Leib, no digas eso. Es solo que hoy, quería darte un joven de buen aspecto por lo que te hago soportar día a día. También es un caballero para las damas. Estoy seguro de que lo encontrarás interesante. Gillian, puede que esté esperando demasiado de mí, pero haré mi mejor esfuerzo para estar a la altura. Priscila Samá, si es aceptable para usted, permítame el honor. En lugar de Leib, que estaba cerca de los límites de su autocontrol, Gillian mismo atendió la solicitud. Leib era una cosa, pero en el caso de Gillian, no había nada antinatural en su actitud sincera. Pensando profundamente, Priscila inclinó la cabeza de lado a lado y miró a Al. Priscila, bueno, ¿por qué no?
en lugar de mirar siempre un casco de hierro. Puede que no sea malo pasar el tiempo mirando la cara de un hombre que no es duro para los ojos. La consideración es una virtud, por cierto. Leip, si haz eso. Caballero Gillian, por favor cuide de mi esposa. Gillian, sí. Incluso si me cuesta la vida. Era una forma teatral, demasiado exagerada, de decirlo, pero Priscilla lo disfrutaba aún más por eso. Gillian había traído su dragón de tierra personal, un destacado corcel famoso con una piel azul. El excelente dragón terrestre, que probablemente tenía pedigrí, agradó aún más la mirada de Priscilla por la belleza. Guiando a su dragón de tierra de manera experta, y montando el dragón a horcajadas junto con Priscilla ante su insistencia, Gillian mostró sus dientes blancos y se alejó galantemente del frente de la mansión. Leip, finalmente se han ido. Maldita sea por hacerme pasar por esa canción y bailar. Ella es una mujer detestable. Y, viendo a la pareja irse, Leip escupió eso mientras dejaba que sus hombros se relajaran. Al dejó escapar una pequeña risa a la velocidad del cambio, y luego miró hacia la dirección en la que Priscilla había desaparecido. Gillian Endymion, Entonces, ¿él es otro de tus peones? Leip, por supuesto. Sin embargo, la cantidad de esfuerzo que he puesto en eso es diferente a los otros. Dependiendo deliberadamente de la lejana familia de Endymion, he pasado mucho tiempo preparándolo. En comparación con el torneo de lucha en el que no te preguntan de dónde eres mientras tengas habilidad, el trabajo que he puesto para ocultar mi conexión con él es muy diferente. Siempre haces todo lo posible en tu conspiración. En ese punto, sinceramente lo admiro, señor. Leip, Achimef. Con la forma en que estás involucrado en esto, no eres diferente. Sígueme. Hablaremos sobre la razón por la que presenté a Gillian y esa mujer, y nuestro plan para lo que vendrá. Señalando con la barbilla, Leip regresó a la mansión, sacudiendo las mangas de su túnica. Mientras lo seguía, Al se detuvo repentinamente y se volvió hacia la dirección donde Priscilla había desaparecido. Por supuesto, ella no estaba a la vista. Parte 4. Las discusiones de intriga siempre se hacían en el estudio. Si uno tuviera que adivinar, tal vez era algo con lo que Leip estaba obsesionado. Respirando por la boca debido al mal olor al que no estaba acostumbrado, Al pensaba distraídamente sobre eso. Leip, incluso en mi oficina, las paredes pueden tener oídos, solo este estudio es seguro. Es la sala que nuestra familia Variel ha preparado para mantener conversaciones secretas durante generaciones, después de todo. El cambio en su expresión debería haber estado oculto por su casco, pero Leip captó astutamente los pensamientos de Al y respondió a ellos. Habiendo venido aquí, la mente del anciano se había agudizado. Esto no fue en gran parte debido al hecho de que la fecha de inicio de la selección real, la etapa donde se cumplirían sus deseos, se acercaba rápidamente. En la capital, las cosas probablemente se están poniendo bastante serias ahora, supongo. Leip, en este punto, el castillo real está en un alboroto. Deben haber sabido desde hace mucho tiempo que el rey y su línea de sangre no podían ser salvados. El hecho de ignorar el problema y dejar de preocuparse por la existencia continua del reino ha resultado en esto. Ese lote incompetente, ellos no entienden nada. Poniéndose nervioso mientras hablaba, las venas comenzaron a sobresalir en la frente de Leip. Leip, quien estaba lo suficientemente indignado como para reventar un vaso sanguíneo, había revelado la profecía sobre este asunto hace unos días. Hablar de la muerte del rey se había extendido por la ciudad, y los nobles superiores estaban comenzando los preparativos para la selección real. En verdad, todos sus movimientos iniciales estaban más que 1 o 2 pasos detrás de Leip. Hacer peones de los que solías odiar. ¿No ha venido a disfrutar de eso? Leip solía pensar que lo haría. En cambio, al recordar cómo me trataron esos incompetentes, simplemente me siento más disgustado. El consejo de sabios, por cierto. Por eso,
no es más que un club para los ancianos elegidos por nada más que la posición de su casa y su edad. El incompetente jefe, Mike Lotov, el insoportable idiota de Bordeaux, no me gustaría nada más que tirarlos y dejar que las mabestias se alimenten de sus entrañas. Shalt, Dios mío, está enojado. Incluso si él mismo hubiera cambiado la conversación de esa manera, era bastante aburrido escuchar el odio interno de otra persona. Mientras daba una respuesta sin compromiso, Al miró a Shalt, que estaba encogido en un rincón de la habitación. El chico no parecía saber la razón por la que estaba aquí, tenía la cara pálida y había mantenido la cabeza baja. Leip, eso es suficiente por ahora acerca de las burlas en la capital. Es una pérdida de tiempo. Más importante aún, por fin es el momento de la esperada selección real. Necesito hablar contigo sobre eso. Al, ya ha hecho el anuncio de que la princesa es una candidata, ¿verdad? Leip, obviamente. En primer lugar, es necesario hacerle saber que lo que estaba escrito en la piedra del dragón es cierto. Para probar que un candidato puede hacer que brille un emblema de Lugúnica, ya ves. Originalmente, esperaba que Priscila asumiera el papel de hacerlo brillar y declararla como la primera participante en la selección real, pero Leip dejó de hablar por un momento, con una expresión amarga. Leip, en el lugar donde anunciaron la profecía, uno de los nobles de clase alta hizo brillar la insignia. Mi único error de cálculo fue que ya había una candidata allí. Al G. Ese es un tipo bastante afortunado. Entonces, ¿quién era? Leip, la duquesa Karsten. Cruz Karsten. Una mera mujer, descaradamente llevando la posición que su padre le cedió. Una loca salvaje con la espada, famosa también por ser una excéntrica seguida de un extraño retén. ¿En qué estaba pensando la insignia, escogiéndola? Por supuesto, en el momento en que se eligió a Priscila, no tiene sentido preocuparse por eso. En respuesta a un sincero suspiro, Al no pudo evitar estar de acuerdo y dar una sonrisa irónica. Los candidatos a la selección real podían hacer brillar la gema de un emblema, transmitido en el reino de Lugúnica. Encontrar a los 5 que cumplen esa condición, y hacer que compitan por el trono, era el contenido de la selección real. Era solo que mucho sobre los criterios de selección para esas candidatas aún no estaba claro. En este momento, las cosas que tenían en común, su línea de sangre, incluso sus bendiciones no parecían explicarlo. Al, por cierto, señor, ¿cómo descubrió que la princesa es una candidata? Leip, no tengo obligación de decirte sobre eso. Puede que haya hablado demasiado, pero no te metas la nariz en esas cosas. Todo lo que necesitas hacer es seguir mis instrucciones. Al, como usted diga. Cuando Leip se movió para cortar la conversación, Al dócilmente se retiró. Cuando Al demostró que haría silenciosamente lo que se le había dicho, Leip dejó escapar un largo suspiro por la nariz. Entonces el anciano chasqueó la lengua a Shalt, en la esquina de la habitación. Leip, ¿cuánto tiempo tienes la intención de hacer eso? Me he tomado la molestia de hacer tiempo para hablar contigo. Si tienes tiempo para sentarte allí encogido, muéstrame que tienes la intención de contribuir al menos un poco. Shalt, sí. Mis disculpas. Leip se sentó detrás del escritorio de ébano en el fondo de la habitación, y Shalt estaba justo delante de él. Al ver que algunos libros tomados de los estantes se amontonaban en el piso, Al se dejó caer encima de ellos. Leip, no tengo la intención de prolongar innecesariamente esta discusión. Vamos al punto, se trata de Gillian. Tengo la intención de que él actúe como el caballero de Priscila. Al, espere un minuto allí. Si hace eso, ¿qué me pasará a mí? Levantando la mano ante la declaración de Leip, Al preguntó mientras hacía una pausa. Al, debido a que soy tratado como el caballero de la princesa, se me permite permanecer en la mansión. Leip, no te preocupes. No voy a estar inclinado a que te echen.
No suelto valiosos peones, y sería problemático el silenciarte también. No será como el caballero, pero te inventaré una posición en la mansión. No hay que preocuparse por eso. No estoy tan preocupado por ese punto, pero ¿qué sentido tiene ir tan lejos para reemplazar a su caballero? Por supuesto, es probable que sea importante que él sea uno de sus peones, señor. Leip, eso es un asunto simple. A la gente le encanta imaginarse a un maestro y un sirviente con un caballero como el sirviente. Dado que las cosas han resultado de tal manera que alguien que no es de la familia real tomará el trono, el apoyo de los ciudadanos no será incondicional como lo ha sido hasta este punto. Los ciudadanos simples e insensatos necesitan una imagen fácil de entender sobre la que puedan inquietarse. Ante las fervientes palabras de Leip, Al enarcó las cejas con inusual interés. En otras palabras, era una estrategia de relaciones públicas. Preparando un llamativo caballero y princesa, modificó su facilidad de aceptación desde el momento en que fueron vistos por primera vez. Dado que las candidatas disputarían entre ellas en la selección real, se convertiría en algo con una influencia que no podría ignorarse. Puede que algunos lo llamen excesiva atención a los detalles, pero honestamente, respeto su disposición a hacer cualquier cosa que incluso mejore ligeramente su posibilidad de ganar. Leip, no estoy seguro de que me guste la forma en que lo pones, pero como sea. Con la imagen de la gente de un caballero, no debería haber quejas con Gillian. Priscila, también, si solo estamos hablando de su apariencia, es fácil de reconocer como una que llama la atención en un grado bastante desagradable. Mis preparativos avanzados son sólidos como una roca. Solo hay un pequeño problema. Estaría lloviendo en el desfile de un anciano mientras se regodeaba, pero Al tenía algunas dudas sobre la estrategia de la que estaba tan orgulloso. Mientras estaba sometido a una mirada de disgusto, Al jugueteaba con los accesorios de su casco. La princesa se retractará de su propia decisión, entonces. En un evento que ella misma abrió, fui electo como su caballero por su propia decisión. No estoy seguro de que ella cambie de opinión al respecto. Leip, ¿qué? ¿Eso es todo? No te preocupes por esas cosas tan pequeñas. Descartando la preocupación de Al con un resoplido, Leip continuó mientras tocaba el escritorio con el dedo. Leip, un caballero que es agradable de ver, y un hombre excéntrico en un casco de acero. No hay duda sobre cuál escogería a una mujer. ¿O confías en que las mujeres te preferirán antes que a Gillian? Sí, supongo que no. En un concurso de coqueteo, perdería cada vez. No solo eso, incluso en una pelea de espadas, podría no ser capaz de vencerlo. Leip, entonces ahí lo tienes. Asintiendo con satisfacción ante la patética respuesta de Al, Leip se echó hacia atrás, haciendo que la silla crujiera. Con eso, más o menos entendió los planes del anciano. De hecho, sintió que era algo con lo que podía sentir y estar de acuerdo. Era solo que Shalt Jim. A diferencia de Al, que podía ver su racionalidad, estaba Shalt, que había estado callado, pero ahora tímidamente levantó la mano. Leip, ¿qué? ¿Pretendes también lanzar aspersiones a mis pensamientos? Shalt, no, en absoluto. Yo, bueno, sobre Priscilla Samá. Mientras se encogía bajo la dura mirada de Leip, Shalt tragó saliva y continuó. Shalt, no hará nada cruel con Priscilla Samá, ¿verdad? Para hacer de Priscilla Samá la reina, señor. Para hacer eso, ha pensado en muchas cosas, ¿sí? Leip, eso es todo. No me molestes con tus tonterías. He declarado mi objetivo innumerables veces. Como Priscilla es necesaria para eso, ¿por qué le haría daño? Leip chasqueó la lengua, ante la preocupación infantil de Shalt, y replicó esa respuesta. Leip, preparar el camino para que esa mujer llegue al trono es mi papel. De hecho, incluso si ella rechazara la selección real, la obligaría a participar. Piensen que tienen el mismo deber.
Bueno, con la personalidad de la princesa, no hay forma de que ella rechace la selección real. Nunca se había retirado de una pelea y, de hecho, nunca dudó en alardear de que todo en este mundo le pertenecía. Si un país se convirtiera legítimamente en suyo, lo haría como si no hubiera otra opción. Sin saberlo, mientras se imaginaba la loca carrera de Priscila por el trono, Al sonrió. Shalt, es así, de hecho. Eso es bueno, o sí, de hecho. Shalt también se llevó una mano al pecho, aliviado por la respuesta de Leigh. A pesar de que había cambiado de bando por Leigh para el pago, todavía no había olvidado su gratitud a Priscila por haberlo recibido. Priscila tomaría el trono y sería recompensado. Para él, era el mejor resultado posible. Sin embargo, el alivio que los dos sintieron. Leigh es una chica difícil de controlar, pero una vez que use una maldición para convertirla en una marioneta, hará lo que quiera. Con una muñeca en el trono, el país casi ha caído en mis manos. Fue destrozado por las siguientes palabras de Leigh, mientras explicaba el paso final de su plan. Shalt. Incapaz de respirar, Shalt dejó escapar una voz ronca. El anciano dejó que una sonrisa maliciosa torciera su rostro y se encogió de hombros ante la reacción de Shalt. Leigh, ¿qué? ¿No podrías escucharme? La molesta intencionalidad de esa chica está en el camino. Pude pasarlo por alto antes del inicio de la selección real, pero ahora que la importancia de cada acción está aumentando, no puedo dejarla. Una vez que termine su debut en el Castillo Real, le quitaré su voluntad y la convertiré en mi marioneta. ¿Es eso realmente algo que puedes hacer tan fácilmente? Leigh, estoy seguro de que está más allá de la imaginación para ustedes dos. En este mundo, hay muchas demandas de obras oscuras inimaginables. Hace mucho tiempo hice conexiones con un compañero hábil que actúa como intermediario para un chamán. En lugar de ser la materia de los sueños, la trama de Leigh era realista. A través de maldecirla por un chamán, él se llevaría la voluntad de Priscila. Esto, también, era probablemente realista. Shalt, que eso no es lo que dijiste. O no, por cierto. A diferencia de Al, que fue capaz de aceptar con calma los hechos, la voz de Shalt se quebró cuando habló. Shalt, señor, no le haría nada a Priscila Samá, eso es lo que dijo, por cierto. Leigh, nunca dije que no haría nada. Dije que no le haría daño. Si esa mujer no está ilesa, no puede esperar tomar el trono. Por lo tanto, no haré nada para quitarle la salud. ¿Cuál es el problema? Shalt, si Priscila Samá deja de ser Priscila Samá. Entonces, ¿cuál es el punto? Mientras Shalt hablaba con voz temblorosa, Leigh le dirigió una mirada de disgusto. El frío color que empezó a reflejarse en sus ojos indicaba que estaba comenzando a evaluar la utilidad del niño frente a él, a pesar de su disgusto. Leigh, deja de tratar de parecer inocente, muchacho. Ya has sido atraído por la recompensa y traicionado a esa mujer. Ya no estás en posición de preocuparte por su bienestar. ¿O acaso te has enamorado de sus encantos? Ser vencido por la seducción de una ramera es completamente vergonzoso para un niño. Bueno, entonces. Con una mirada asquerosa, Leigh se puso de pie y se inclinó sobre el escritorio, acercando su cara a la de Shalt. Shalt, si quieres tener tu camino con ella, lo permitiré después de que ella tome el trono. No sé lo que ves en ese cúmulo de flacidez, pero estás babeando por ella, ¿verdad? Falta de respeto insuperable hacia las mujeres y humillación hacia Priscila. El rostro de Shalt se puso rojo brillante ante esa declaración, y sus delicados brazos alcanzaron a Leigh. Sin embargo, Leigh lo evitó con facilidad, y en cambio, lo golpeó en el pecho con un tubo corto que estaba encima del escritorio. Con un grito de dolor, Shalt cayó al suelo del estudio. Leigh, levantar tu mano contra mí, el señor de la mansión, este es el problema con todos los perros salvajes maleducados en estos días. Leigh, que acababa de golpear sin piedad a un niño,
miró a Shalt mientras se retorcía en el suelo. El movimiento de Leip en este momento tenía una agudeza inesperada de alguien que se acercaba a los 70. Una ambición no cumplida por mucho tiempo fue capaz de llenar un cuerpo con vitalidad en esta medida. Leip, ahora te quemarás hasta morir. Sus entrañas se quemarán y soplará humo por cada agujero de su cuerpo. Aceptaré la vista de tu condición miserable como recompensa por tu desgracia. Señalando la punta del tubo corto en su mano hacia Shalt, Leip puso el castigo en acción con la mirada de alguien aplastando a un insecto. La intensificación del maná hizo brillar el aire en el estudio. La destrucción manifestada se apoderó del cuerpo joven. El ser conocido como Shalt se convirtió en polvo en el infierno. Leip, ¿qué significa esto? La pelota de repente vino a mí, así que sí. El momento antes de que Shalt se quemara hasta convertirse en cenizas, se desenvainó la espada de Al, apuntando hacia el tubo corto. Esquivando instantáneamente la espada que se balanceaba desde abajo, la cara de Leip se torció con molestia. Leip, ¿qué razón hay para que protejas a ese niño? Todo lo que necesitas hacer es mirar en silencio. ¿Entendiste que esa era la posición que aceptaste, no es así? Al, si se enoja tanto, realmente se va a romper una vena, señor. Sí, en realidad, tampoco estoy seguro de por qué hice eso. Ante la furia de Leip, Al bromeó mientras expresaba sus pensamientos honestos. Incluso él no entendía por qué se había movido para proteger a Shalt. Pensándolo racionalmente, hubiera sido mejor usar lo que Leip estaba diciendo para su propio beneficio. A pesar de eso, Al ahora había protegido a Shalt después de su objeción a Leip, y se había vuelto hostil al anciano. ¿Por qué? ¿Para qué? Él no lo sabía. Shalt, Al-Sama, tú. Desde detrás de Al, que estaba jugando al tonto, Shalt miró hacia él y gimió. Al, Chul-chan, si duele, está bien llorar, ¿sabes? Lo mantendré en secreto. Shalt, Al-Sama, también te gusta Priscila-sama, ¿verdad? Ignorando las burlas de Al, Shalt habló como si hubiera tenido que escurrir las palabras de sí mismo. Y en el momento en que escuchó esas palabras, un shock pasó por todo el cuerpo de Al. Dejando escapar un largo suspiro, Al entendió. Al, hombre, soy tan tonto. ¿Cómo me perdí algo tan simple? Con esa declaración, pudo explicar toda su confusión hasta ahora. Leip, ¿te has dado cuenta de que tu juicio estaba nublado? Si es así, muévete de. Al, lo entiendo. Finalmente lo entiendo. Estaba siendo estúpido. Debería haberlo visto de inmediato. Inclinando su cabeza hacia un lado, Al se encogió de hombros mientras mantenía su agarre de una mano sobre su espada. Al, no hay manera de que pueda conspirar felizmente con un viejo que no pueda ver lo sexy y linda que es la princesa. Leip, tonto. Inmediatamente después de su maldición, Leip sacó uno de los cajones del escritorio con la mano izquierda y se lo lanzó a Al. Al cortar eso con su espada mientras se acercaba, Al pateó los libros a sus pies hacia Leip y gritó. Al, Shalt. Sal de la habitación ahora mismo. Yo me encargaré del resto. Shalt, entendido, de hecho. Haciendo una mueca de dolor, Shalt corrió con gran esfuerzo hacia la puerta y salió de la habitación sin mirar atrás. Esa fue una buena elección. Sin embargo, Leip se burló de esa elección. Leip, que completamente tontos son ustedes dos. ¿Por qué crees que solo los llamé al estudio? Todos los otros sirvientes en la mansión son mis partidarios. No hay duda de qué pasará con el niño ahora que ha dejado la habitación. Al, muy prudente de usted. Pero, nunca se sabe, ¿verdad? Si tuviera que tomarlo como rehén. Leip, seguramente no crees que puedes contenerme tan fácilmente, jovencito. En mis días de juventud, era bastante diestro en el campo de batalla. Mi historial de guerra no es menor que el del mismo Bordeaux.
El espíritu de lucha que emanaba de Leib mientras rugía era la prueba de que esto no era un engaño. El tubo corto que sostenía el anciano era un metia. El efecto más probable era que aumentara el poder de la magia del usuario, un efecto simple, pero debido a eso, no había contramedidas. Comparando eso con su propia fuerza de combate, Al rápidamente juzgó que estaba en desventaja. En otras palabras, Al, se cumplen las condiciones. No hay que dudar en jugar mi carta de triunfo. Leib, idiota. Al, no lo negaré. No es nada personal. Tu suerte fue mala. Nah. Deteniendo sus palabras allí, Al continuó con el eco de una sonrisa cínica en su voz. Al, tus estrellas serán malas. Justo después de que terminó de hablar, Leib descartó todas las pretensiones y levantó el tubo corto, desatando su magia. Transmitido de la palma de Leib, el maná que pasa por el tubo ganó un poder abrumador. La fuerza de la magia que surgió del final de la metia se había hinchado a más de 5 veces su nivel normal. Esa magia golpeó directamente el torso del casco de hierro que había estado diciendo tonterías, doblando su cuerpo hacia atrás y explotando en el centro. Los estantes estaban cubiertos con el horrible hedor de un cuerpo humano quemado por el intenso calor y la carne, la sangre y los órganos que habían sido destrozados. El casco y la espada sin cuerpo cayeron al suelo, y Leib miró la terrible escena con aire de aburrimiento. Leib, ¿qué tipo de carta de triunfo fue esa? ¡Qué absurdo! Honestamente, solo fueron tonterías. Al atravesar el estudio empapado de sangre, Leib comenzó a abandonar la habitación. Solo había una pequeña posibilidad, pero si el chico que se escapaba lograba reunirse con Priscila, eso significaría un problema. Necesitaba encontrarlo de inmediato y acabar con él. Pensando eso, extendió su mano hacia la perilla de la puerta del estudio. Al, tus estrellas serán malas. Leib se quedó sin habla por un momento, luego miró hacia atrás. Cuando lo hizo, vio a un hombre parado allí de espaldas a Leib. Era un hombre de un solo brazo que llevaba un casco de acero y que tenía una espada en la mano. Al, ¿dónde? Leib, Goa. Sin interés en escuchar la voz del tonto, Leib arrojó su magia a través del tubo corto y lo quemó una vez más. Las llamas desatadas chamuscaron al hombre, y el silencioso casco de acero se rompió una vez más. El piso del estudio estuvo una vez más manchado de desastre, y Leib retrocedió, incapaz de comprender el significado de la situación. Leib, ¿qué fue eso? Lo que acaba de suceder. Al darse cuenta de que estaba temblando, Leib respiró hondo. Su frente estaba cubierta de sudor frío. Mientras se lo limpiaba con la manga, el anciano levantó la vista y trató de darle sentido. Aldebarán, tus estrellas serán malas. Una vez más, se escuchó la voz del hombre. Parte 5. Tus estrellas serán malas. Él lo escuchó. Esa voz volvió a golpear sus oídos. Leib, ¿dónde ibas? Ante sus ojos, el hombre que había perdido de vista a su enemigo miraba a izquierda y derecha. Luego el hombre se dio la vuelta, y cuando notó que estaba sentado detrás de él, volvió a preparar rápidamente su espada. Sin embargo, te has quedado sin aliento. Por su aspecto, ahora soy el atacante. Ah, ya veo. También tienes bastante mala suerte. Hablando con simpatía, el hombre se puso en cuclillas frente al anciano descorazonado. El anciano que babeaba ni siquiera miraba la cara del hombre. Hasta hace un momento estabas lleno de energía, pero de repente empezaste a sentir el peso de los años. No sé cuántas veces hemos hecho esto, pero no te has rendido después de unas pocas docenas, ¿verdad? Bueno, no hay manera de saberlo, por supuesto. Leib, maten. La voz era como un susurro, y el hombre con casco inclinó la cabeza. Para que el hombre lo oyera,
el anciano levanta la cabeza temblorosamente. Leib, por favor, mátame. Como si pudiera ser su única salvación, el anciano la buscó fervientemente. Ante esa apelación, los hombros del hombre cayeron como si hubiera recordado algo desafortunado. Eso es muy malo. Solo porque alguien no puede captar la ternura sexy, la gente no puede llegar a entenderse, después de todo. De pie, el hombre con casco apoyó ligeramente su espada, apuntando al cuello del anciano. Luego, la hoja giró en un arco mortal, y la cabeza del anciano roció sangre mientras volaba por el aire. Por fin, la pesadilla del anciano. Tus estrellas serán malas. No terminó. El cabello de Leib estaba en completo desorden, y sus ojos estaban hundidos, cuando Aldebarán lo sacó del estudio. Hablando delirantemente y babeando, el viejo había perdido la cabeza por completo. Aún así, incluso me siento un poco mal por esto, ¿qué pasa con eso? Mientras arrastraba el pesado cuerpo del anciano, Al se sintió ligeramente rechazado por lo que había hecho. Haciéndolo impotente sin matarlo, y si bien se puede decir que, teniendo en cuenta la visión a largo plazo, dejarlo impotente realmente era la mejor opción, exactamente en que se diferenciaba de la trama de Leib, en términos de crueldad. Bueno, el sentimiento de culpa es diferente entre un tipo viejo y una belleza joven. Cuando lo miras de esa manera, se siente mejor. Mientras imaginaba rápidamente algo para justificarse, Al continuó hacia el vestíbulo de entrada de la mansión. Sin nadie de quien depender, Shalt solo pudo huir al exterior de la mansión, pero... Shalt al-Sama. En la entrada del vestíbulo, cuando Al se acercaba a la gran escalera que conectaba los pisos primero y segundo, una voz lo llamó desde abajo. Mirando, vio a muchos de los sirvientes de la mansión, y Shalt de pie frente a la puerta. Además, junto a él estaba Priscila. Parece que has estado causando un gran alboroto mientras estuve fuera. Habiendo regresado con su caballero a cuestas, Priscila arrogantemente lo dijo con la mano en su cadera. Mirando a Al en el piso superior, ella olfateó y puso mala cara. Priscila, ven ahora, Al. ¿Cuánto tiempo pretendes mirarme? No seas grosero. Baja ahora mismo y explica exactamente lo que sucedió cuando yo estaba fuera. Al, lo tengo. Bajaría si pudiera. Priscila, tu respuesta parece no transmitir ninguna intención de moverse en absoluto. Cuando Al bromeó en la parte superior de la gran escalera, Priscila le guiñó un ojo y le perdonó su insolencia. Sin embargo, un hombre enfurecido interrumpió ese intercambio entre el maestro y el seguidor. Gillian, por favor espere, Priscila-sama. Ese hombre con casco, ¿no parece que le haya hecho algo a Leib-sama? Priscila, ¿quién? Oh. Ahora que lo miro más de cerca, es esa vieja bolsa de huesos que Al está arrastrando. ¿Qué es esto, entonces? ¿Se desanimó el anciano por su propia idiotez y se ahorcó? La respuesta de Priscila a lo que Gillian había señalado fue indiscreta. Gillian estaba horrorizado, pero Al sonrió irónicamente ante su actitud mientras levantaba a Leib. No, él no está muerto. Bueno, su cuerpo no está muerto. Pero de alguna manera su espíritu acaba de morir repentinamente. Priscila, muerte súbita, ¿verdad? Bueno, él tiene esa edad, después de todo. Es algo que le pasa a los árboles viejos. Gillian, no puedes permitir que él lo haga pasar con ese tipo de explicación. Priscila estaba tratando de parecer que lo aceptaría, pero Gillian protestó ferozmente. Se colocó frente a Priscila, desenvainó la espada del caballero y la apuntó hacia Al en el piso superior. Gillian, eres un compañero con una apariencia verdaderamente sospechosa, pero habiendo escuchado que eras el caballero de Priscila-sama, lo he pasado por alto hasta ahora. Sin embargo, parece que ahora eres un villano que no debería haber pasado por alto. Has tratado a Leib-sama de manera bárbara. Al, como dije,
él no está muerto. Gillian, sin embargo, no permitiré que dirijas tus colmillos envenenados contra Priscilla Samá. De ahora en adelante, asumiré el papel de proteger a Priscilla Samá. El vociferante Gillian era un caballero de la justicia y tomó el papel. Por otro lado, debido a su propia apariencia y a Leib medio muerto, Al parecía un villano absoluto. El salón estaba lleno de sirvientes que contenían la respiración y observaban la situación. Habiendo dicho eso, probablemente el único que estaba realmente preocupado por Aldebarán era Shalt. Los otros sirvientes eran todos los partidarios de Leib, así que incluso si lograba superar a Gillian, la perspectiva después de eso era bastante sombría. Las condiciones para su carta de triunfo tampoco se cumplieron. Bueno, ahora, ¿cómo voy a salir de esto?, dijo Al un poco preocupado. Gillian, parece que has captado tu desventaja. Entonces mantén tu posición mientras te derribo. No sé qué tipo de plan Bill tenías, pero protegeré la seguridad de Priscilla Samá a partir de este momento. Que sus días estén llenos de una serenidad inmutable, y el camino que sigue, bendito. Gillian, todo encendido, comenzó a dar un paso adelante, con la intención de cargar contra Al con su espada sin más demora. Pero, justo antes de que pudiera dar ese primer paso explosivo. Priscilla, días de serenidad inmutables, ¿verdad? ¡Qué aburrido! Priscilla hablaba con una voz terriblemente aburrida. Y con la espada carmesí que dibujó detrás de ella, le dio a Gillian un solo golpe. Gillian, ¿qué? Gritando en shock por el corte inesperado, Gillian se cayó en los escalones con una grave herida en la espalda. Rodando su cuerpo boca arriba con su pie, Priscilla llevó la punta de su espada a la nariz del hombre guapo y jadeante. Priscilla, aquí me preguntaba qué tipo de charla dulce utilizarías para influir en mí, pero demuestras ser un hombre aburrido no solo en el camino sino también cuando eres el centro de atención. Además de eso, me darás días de serenidad inmutables, ¿dices? Aquí vemos el epítome del pensamiento de un plebeyo. Gillian, ¿qué es lo que tú? Priscilla, ¿qué valor tiene hacer la misma cosa que ayer? Una cosa inmutable es simplemente tediosa. Siempre muéstrame algo nuevo. Si no puedes hacer eso, al menos conviértete en un cadáver, pégate, muévete y desaparece de mi vista. Tonto. Al hombre que se quería a sí mismo, Priscilla envió sin piedad una lluvia de palabras crueles. Lo que la mujer roja frente a sus ojos estaba diciendo, seguramente Gillian entendió menos de la mitad. Y antes de que eso cambiara, su oportunidad de llegar a la comprensión fue eliminada para siempre. Gillian, ¿qué? De repente, del cuerpo de Gillian tirado en las escaleras, brotaron llamas. Para el hombre guapo llamado Gillian Endymion, el calor ardiente de las llamas que se propagan de su herida no permitirían escapar de su ardiente abrazo. Con su garganta chamuscada, Gillian ni siquiera pudo gritar mientras se quemaba. Al, princesa, tal vez sería mejor apagar el fuego antes de que la mansión se incendie. Priscilla, idiota. Es una llama nacida de mi espada. Obviamente, se encenderá solo lo que he elegido. Su lógica era incomprensible, pero las llamas de Gillian no se extendieron a la alfombra en los escalones. Habiendo confirmado que de alguna manera parecía ser cierto, Al se sorprendió por la falta de convencionalismo de Priscilla, a pesar de sí mismo. Incidentalmente, en algún momento durante eso, la espada carmesí que había estado sosteniendo había desaparecido una vez más de la vista. Al, bueno, sería bastante tonto sorprenderse por los trucos de magia de la princesa después de todo esto. Y lo que es más importante, ¿qué va a hacer con todo esto, incluido el hombre en llamas? Priscilla, no importa cuántas veces una lo huele, el olor de una persona en llamas es desagradable. Límpialo de una vez. Siguiendo las instrucciones de Priscilla, los sirvientes se movieron sin vacilar, limpiando rápidamente los restos completamente carbonizados de Gillian. Al observar esto,
Al llegó a una conclusión. Eso fue. Al, bueno, princesa, viste los planes del viejo hace mucho tiempo, ¿entonces? Priscila, desde el principio, no hizo ningún secreto de su intención de usarme y tomar el poder en la nación. Dado eso, era trivial imaginar cómo procedería. Antes de que uno sienta molestia por el insecto que zumba alrededor de la oreja, es natural quitarle las alas y las piernas. Al, eres demasiado, estabas fuera de su liga. No pudo evitar reírse ante la idea de que la ambición del anciano era tratada como las payasadas de un payaso, y bailar en la palma de su mano. No hace falta decir que ella sostuvo los corazones de la gente, e incluso en la mansión no había nadie que fuera realmente su aliado. Su único aliado, que no había sido capturado por Priscila, ahora había sido quemado hasta convertirse en un crujiente cadáver. Cuando lo piensas de esa manera, tal vez él era más feliz perdiendo la cordura mientras aún mantenía sus ambiciones. Al, por cierto, si tuvo su venganza planeada con tanto detalle, ¿por qué no nos dijo nada? Hicimos un pequeño acto raro por eso. Priscila, no tienes talento para ese tipo de cosas, puedo decirlo de un vistazo. Es lo mismo para Shalt. Los dos se ponían visiblemente nerviosos cada vez que me miraban. No tienes idea de lo difícil que es no reírse. Shalt, Priscila Samá. Mientras Al y Priscila continuaban su amistosa charla, con Leib tirado en los escalones, Shalt llegó debajo de ellos. Cuando Priscila cruzó los brazos para enfatizar su pecho, Shalt vaciló, sin saber hacia dónde dirigir su mirada. Quizás intentó disculparse por haberse unido una vez a un lado que pretendía traicionar a Priscila. Sin embargo, para hacer eso, no elegir las palabras correctas podría llevar a avivar su ira. Si va mal, tendré que respaldarlo, es lo que Al estaba pensando mientras se sentía un poco preocupado, pero... Shalt, me alegro de que esté ilesa, o sí, de hecho, yo estaba preocupado. Al mirar a Shalt, cuyo rostro estaba desordenado por las lágrimas, Al se sorprendió de su propia estupidez. Cuánto sentido común sin sentido había intentado forzar en el corazón de un niño de apenas 10 años y luego, evaluar la situación basándose en eso. No acababa de ver a un viejo lamentable decidir qué era esto y aquello sin intentar realmente verlo por sí mismo, y sufrir una caída solitaria sin que nadie acudiera en su ayuda. Priscila, Shalt, eres tan adorable. Muy bien, te doy permiso para ensuciarme el vestido. Shalt, ops. Al ver el sollozo de Shalt, Priscila abrazó al pequeño, y luego, con una expresión complacida, se limpió la cara con su vestido. Luego, con el joven mareado todavía entre sus pechos, se volvió hacia Al. Al, bueno, es una posición envidiable. Priscila, es algo obvio que decir, pero fuiste sabio al elegirme. Mis cumplidos. Al, si es una elección entre un chico mayor y una chica sexy y linda, eliges a la chica. Cualquiera haría eso. Hago eso también. Priscila, tu franqueza no me disgusta. Bien ahora. Priscila miró a Leib, que yacía con los ojos en blanco en el suelo, y resopló suavemente. Priscila, qué lástima. Es lamentable que mi marido de conveniencia haya perdido su capacidad de gobernar su dominio. En este estado, el futuro del dominio Variel está en peligro. Como se ha llegado a esto, parece inevitable que asuma toda autoridad como representante de la casa. No es así. Entonces Aldebarán dijo, llevarás a cabo la voluntad de tu amado esposo, y harás lo mejor que puedas en el papel desconocido de administrador, como una buena esposa. Las acciones ciegas de una chica hermosa nos muestran una escena que invita a las lágrimas, ¿verdad? Creo que podría llorar. Priscila, qué gracioso eres. Al, princesa, usted también lo es. El amo y el sirviente, bien emparejados, se rieron juntos y parecían satisfechos de que, por el momento, los asuntos de la casa estaban en orden.
Y eso dejó a Charles, todavía atrapado con los ojos abiertos entre los pechos de Priscila. Tomando la cabeza del niño con ambas manos, Priscila se enredó en el cabello y habló. Priscila, bueno, ¿qué pasa, Charles? Deberías reír. Yo, tu persona favorita, estoy de buen humor. ¿Entiendes lo que debe hacer un asistente en ese caso, sí? Charles, sí. Entiendo, o sí, por cierto. Siguiendo las instrucciones de Priscila, se enderezó la espalda, mantuvo su respiración obedientemente y rió a carcajadas, obligando a su cara a sonreír con sus manos en sus mejillas y usando una voz tan fuerte que se estaba agrietando. Charles, jajajajaja, o sí, de hecho. Priscila, con eso terminado, ¿sabes lo que deseo ahora, verdad? Charles, claro que sí. La princesa quiere que prepare té, fresco. Priscila bajó las escaleras y sacó un abanico de su escote y lo abrió con un chasquido. Aldebarán la siguió, y Charles caminó con ellos, aún riendo. Priscila, estoy terriblemente complacida. Esto lo hará. Después de todo. Al escuchar la voz de la chica riendo, Al se dio cuenta de por qué la había elegido. En realidad, no era nada. Un asunto sencillo. Nada más que eso había sido, una vez más, capturado por los encantos de esta chica. Priscila, este mundo está diseñado para mi conveniencia. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.